No sé dónde se metió la de Javier, me cuelga, Javier, me cuelga, me cuelga. Me deshereda. Bueno, amigos, muchas gracias a quienes ya se van uniendo a nuestra sala para la charla del día de hoy, una charla que esperábamos mucho, mucho con Nilda, sobre ese programa que hemos desarrollado juntas, que de verdad ha sido una experiencia muy bonita y que seguramente se va a ir mejorando en la medida que vayamos apoyando a más empresas y más personas con este programa. Les presento a Nilda. Nilda Urdaneta es coach de líderes y equipos con inteligencia emocional y en realidad muchos otros temas, pero de todos estos temas de ventas, servicios, de atención, todo lo que tenga que ver en relaciones humanas, ¿no? Y desarrollo de equipos y liderazgo en las empresas. Lo que más la apasiona es la inteligencia emocional y todo lo que tenga que ver, todo lo que gira en torno a la inteligencia emocional. Es una apasionada de estudiar el cerebro humano y las neurociencias. Es una fiel seguidora de Goleman y etcétera, etcétera, etcétera. El tema de verdad no solamente la apasiona, sino es una maestra en el tema, lo conoce muy bien, ya viene con 25 años de experiencia trabajando en lo mismo. Tiene una empresa que se llama Soy Global. Ella es venezolana y también una ciudadana del mundo, ha vivido en varios países. Ahora nos va a contar un poquito. Ahora ya hace como 5 años, ¿no, Nilda? Que vive en Colombia. 12. 12 años, perdón. Vive en Colombia. Este año nos conocimos, nos encontramos, diría yo. No nos conocimos, sino nos encontramos, ¿no? Porque de verdad desde el primer día pusimos una conexión muy, muy fuerte, como pocas en la vida. Y nada, somos como un poco medio gemelas, decimos, porque coincidimos en muchas ideas, muchas cosas, y además nos hemos edificado una a la otra y seguramente lo vamos a seguir haciendo por el resto de nuestras vidas, juntas. Amén. Entonces, ella es Nilda Urdaneta, y hemos desarrollado juntas este programa, que es un programa de entrenamiento personalizable para empresas que se llama Enfoque y Productividad, que es mejora tu enfoque y eleva tu productividad, que estamos seguros de que va a dar muy buenos resultados porque lo hemos desarrollado sumando experiencias, conocimientos, errores cometidos que hemos tenido que mejorar. Yo como TDAH que he tenido que un poco agenciarme de varias herramientas y nos hemos encontrado satisfactoriamente con que teníamos muchas herramientas con las que hemos podido armar esta estructura que no es definitiva y que es muy, muy fácilmente adaptable a las realidades de cada empresa y cada líder que tengamos al frente y que nos necesite, ¿no? Bienvenida, Nilda. Complementa lo que acabo de decir, si falta algo, por favor. Gracias, Noemí, siempre un honor, un gusto, un lujo trabajar a tu lado. Efectivamente, nos conocimos este año, o mejor, como dices tú, nos encontramos este año, creo que nos conocíamos de siempre. Y creo que ha sido toda una aventura que nos ha llevado en un descubrimiento de que cada una de nosotras, por razones distintas, había venido trabajando el tema del enfoque, de cómo poder, de alguna manera, lograr que la atención sea la ideal para alcanzar la alta productividad. La falta de atención, por miles de razones, al final impacta en qué somos capaces de hacer en un día o qué definitivamente nos pasamos el día, como digo yo, matando muchos mosquitos, pero sin cazar ningún pato. Al final es cómo nos concentramos en lo que es verdaderamente importante, pero quiero hacer énfasis justo en esa palabra, ¿cómo? Creo que aquí, en esta pequeña charla en la que nos vamos a encontrar con ustedes, pretendemos dar algunos tips que desarrollamos, por supuesto, con más amplitud y sobre todo, como dices tú, Noemí, de manera muy personalizada, atendida de manera muy personalizada, esas necesidades que cada uno tiene para lograr ese enfoque. Pero definitivamente la productividad, Noemí, tiene muchas
muchos enemigos, diría yo. Hay muchas cosas que deben conjugar para que una persona pueda ser altamente productiva dentro de la organización. Lo que no me conocen, quiero contarles rápidamente, un poco reforzando lo que dijo Noemí. Yo tengo más de 20 años de experiencia como consultora y realmente ha sido una amalgama de experiencias impresionantes que me ha llevado a entender a las organizaciones desde dentro, desde el ser, desde las personas. Y por eso he trabajado con organizaciones de todo tipo, desde el sector agroindustrial, industrial, hotelero, en fin, sería muy larga la lista, pero sí, de empresas de todos los sectores. Y al final, lo que traemos acá son las conclusiones de que esto sirve absolutamente para todo el mundo. Entonces, si bien va a tener esto un cierto enfoque organizacional, porque es el mundo en el que mejor me muevo, cuando Noemí me invitó a ser parte de este expo, yo le decía, yo no soy experto en TDAH, yo no soy médico, yo no soy, ¿qué hago? ¿En qué puedo apoyar? ¿En qué puedo ayudar en esto? Pues dándole lo que sé. Y lo bonito de esto es que estas herramientas que vamos a ver hoy son muy poderosas para personas con TDAH, pero también lo son para aquellas que no tenemos el TDAH, pero que necesitamos de ese enfoque. Entonces, esa es la razón por la que hemos traído esto y sobre todo para contarles a ustedes que nos ayuden a promover este programa de formación, porque los ingresos de estos programas, todo lo que se devenga por las inscripciones de las empresas y la participación en este programa, van a ser para recaudar fondos para el Triángulo Naranja. Así que ayúdennos a que más empresas se unan, conozcan de este programa, a llevar este beneficio a las organizaciones, porque seguramente eso se va a redundar en el beneficio de toda esta hermosa y gran comunidad de Unidos por el TDAH, por supuesto del Triángulo Naranja. Gracias, Nilda. Sí, efectivamente es así, amiga. Y es un honor y una... Gracias a Dios y a la vida en la que nos hayamos encontrado y que te hayas compenetrado tanto con nosotros, te hayas identificado tanto y que tengas ese corazón tan hermoso y toda esa experiencia por compartir. Hemos preparado un resumen, un enfoque de lo que es el programa, ¿no? Una introducción, un resumen, para que tengan una idea de lo que contiene y en qué se basa y cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo definitivamente es lograr que las empresas eleven su productividad mejorando su enfoque, el enfoque de su talento humano. Vamos a partir por dos bases. Vamos a partir por las bases de encontrar cuál es esa lista de factores que influyen en la productividad, en el enfoque, y en la productividad, perdón, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de elegir qué herramientas utilizar, porque existen muchas herramientas. Hay muchos cursos de gestión del tiempo, de técnicas de organización, hay muchos. Y todas sirven, pero todas sirven cuando primero has visto lo que vamos a ver ahora, ¿no? Definitivamente, para poder nosotros tener un resultado exitoso con este programa, necesitamos conocer bien la población a la que vamos a apoyar, ¿no? A la que vamos a beneficiar. Por lo cual, es muy importante que este programa sea personalizado, ¿no? Por ello, nosotros en este programa hemos incluido, además de un análisis, una consultoría, una evaluación general de la empresa y del grupo humano, del equipo que nosotros vamos a capacitar, analizamos sus funciones, cuál es el ambiente que necesitan para desarrollarse mejor, cuáles son los objetivos del equipo, cuáles son la capacidad de liderazgo, la comunicación que existe en el equipo, y todos esos factores son determinantes para poder elegir adecuadamente las herramientas indicadas. No, de buenas a primeras no podemos llegar nosotros con un paquete de herramientas y decir, mira, estas de aquí son las que tienes que usar, estas de aquí son las que tienes que usar, estas de aquí son las que tienes que usar. No, eso no funcionaría. Haríamos un trabajo en un castillo en la arena, ¿no? Porque terminamos de editar un curso más de los muchos que hay, nos vamos y los resultados no serían los adecuados. Entonces, hemos coincidido desde el inicio con Nilda en que las bases con las que nosotros, sobre las que edifiquemos
el programa en la empresa en la que nos contrate, nos llame, es primero evaluar eso, evaluar el equipo, incluyendo incluso la mentoría, el 1 a 1, porque seguramente encontraremos personas con o sin TDAH que les cueste más que a otras identificar cuáles son esas cosas en las que necesitan más ayuda. Con ello quiero decir lo siguiente, que el programa empieza con apoyar al equipo a identificar de manera individual, cada uno con un trabajo grupal ya estructurado, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es su experiencia, ¿no? Cuáles son sus destrezas. O sea, primero está el conocimiento, ese conocimiento con el que vienen, lo que estudiaron, en lo que fueron preparados, en lo que fueron especializados cognitivamente. Luego está la experiencia, ¿no? En lo que han venido trabajando, que son por experiencia misma, nosotros sabemos que adquieres cosas de los jefes, del equipo, que de repente no las estudiaste, pero las adquieres en la experiencia. Y luego están las destrezas, para lo que tú eres más hábil, ¿no? Siempre somos más diestros en unas cosas que en otras. Y luego están los intereses. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Cuando nosotros tenemos eso en forma individualizada, lo llevamos al equipo para confirmar que cada uno apoye su propio trabajo individual y el trabajo del equipo con principalmente esas fortalezas de cada uno y en lo que está dentro de su función y le falta herramientas porque no es su destreza, ahí es donde nosotros cogemos de nuestra maleta de herramientas las herramientas indicadas. Es decir, el programa se basa en la necesidad real de la empresa, del individuo y del equipo. Son 3 factores. La empresa tiene una escala de valores, un objeto por el que se fundó, lo que quieren alcanzar los dueños. Luego está el equipo, que sumando fortalezas y encontrando las debilidades, los puntos débiles, nos da una señal de qué debemos usar y qué no. Y la parte individual, que es muy importante, porque nosotros lo presentamos como enfoque y productividad. No mencionamos que es para TDAH, específicamente cuando vamos a la empresa, porque muy bien dijo Nilda, que este programa lo hemos pensado inicialmente para los TDAH, pero en el desarrollo hemos visto que esas herramientas sirven a todo el mundo, ¿no? No vamos diciendo que es para TDAH, vamos presentándolo como un programa de enfoque y productividad, pero en el camino vamos a encontrar personas que van a tener ciertas dificultades, incluso que no han sido diagnosticadas con TDAH, y son las que van a necesitar más apoyo. Por eso es que hemos considerado hacer el mentoring también en 1 a 1. Cuando ya nosotros hemos determinado esas bases, sobre eso trabajamos, ¿verdad, Nilda? Así es. Tal vez para reforzar un poquito, Noé, hay un aspecto que también desde mi experticia vamos a incorporar acá y es todo el ambiente emocional de la persona y de los equipos. Porque para nosotros es muy claro que todo el componente emocional es determinante en la capacidad, en la habilidad, en la destreza. Es decir, todas ellas están de alguna manera impregnadas del contenido emocional que un equipo puede tener en un momento determinado. Y por supuesto, cada individuo desde su propia realidad. Entonces, eso también va a ser parte de esa atención primaria que vamos a hacer ahí en ese programa de formación. Sí, 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 definitivamente. Igual cuando yo soy vendedora y cuando vamos a vender algo, siempre buscamos el primer objetivo es encontrar la necesidad real, ¿no? Sí, básicamente aquí, no, como lo venías diciendo, lo que vamos es a cerrar brechas, encontrar qué es eso que la organización quiere, demanda y espera de sus equipos de trabajo y, por supuesto, en cada persona, qué es lo que se espera de su cargo, cuál es la realidad que tiene la persona y el equipo y cómo hacemos entonces para cerrar esa brecha.
y poder orientar a los equipos hacia esa excelencia en el desempeño de sus funciones. Hacia allá está orientado un poco el programa. Exacto, a Y todo trabajar. parte de qué es la productividad y cuáles son esos elementos que impactan a la productividad. Y desde esos elementos iniciales, que aquí vamos a hablar de alguno de ellos, entonces poder hacer ese diagnóstico inicial. Entonces empezamos con una lista de cosas que impactan la productividad para tener ver el bosque, ¿no? Bueno, una lista resumida de algunas de las cosas Resumida, que se han porque hay evaluado. muchas más. El tiempo no nos da para verlo todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir hablando cada una de estas cosas que impactan la productividad que hemos hecho con Nita para ustedes el día de hoy. Lo primero es la estructura organizacional, ¿no? Y hemos visto que así como cada uno de nosotros como individuo es integral, somos un ser integral, somos un conjunto de dimensiones, ¿no? No solamente somos el físico, como bien dice Nilda, somos la parte emocional, la parte energética. Entonces, igualmente pasa en los equipos, ¿no? Los equipos también son integrales, también cada persona se suma con sus fortalezas a agilizar, y cuando encontramos que las personas de repente no están en el lugar indicado, con las funciones adecuadas o las funciones con las que se pueda desarrollar todo su potencial, ahí es cuando la persona pierde motivación y por ende viene todo lo que ya sabemos. Entonces, partimos de que la estructura organizacional es muy importante. Esto implica funciones bien descritas, bien claras, bien definidas, y que venga toda la lista de cosas que vamos a mencionar ahora. Ese es el primer punto. Porque definitivamente una mala selección de personas, una definición de funciones que no sea clara, termina por sobrecargar a algunas personas que sí hacen las cosas bien, ¿no? Y termina pues afectando hasta económicamente a la empresa, al equipo, afecta a la productividad, los resultados no son los esperados y una serie de cosas que hacen perder eficiencia al equipo, ¿no? Entonces, la estructura organizacional que comprende las funciones, la escala de valores de la empresa y del equipo. O sea, ahí hay un tema en que la comunicación, que cada persona, cada individuo que forma parte del equipo, tiene que tener muy claro el objetivo de la empresa. No sé si a ti también creo que te ha pasado, hemos hablado de esto, Nilda, pero a mí me ha pasado que cuando he llegado en algún momento a capacitar empresas y yo hago la pregunta, quiero que alguien me diga cuál es el objetivo de la compañía, muchos no lo saben, ¿no? Muchos no lo O peor saben. aún, cuando le hablamos a las personas acerca de misión de la organización, la recitan como quien se aprende un buen poema, pero no la han interiorizado y por lo tanto no la representan en el hacer de todos los días, en la parte conductual de la organización. Yo fui docente universitaria y de las materias que di, una de ellas fue planeación estratégica. Y siempre le decía a mis alumnos que jamás escribieran una misión que suene bonita, escriban una misión que sea real. Y en mis años como consultora, al que he acompañado a muchas organizaciones, incluso asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, que los he acompañado en sus planes estratégicos, siempre comienzo por entender hacia dónde va la organización, por qué fue creada, cuál es su visión a largo plazo, a dónde quiere llegar, cómo quiere ser vista por todos los que de alguna manera interactúan con ella. Y cuando eso no está bien definido, no se respira y no se vive. Entonces se queda como palabra muerta. Esa visión bonita, no sé si, no, tú que has entrado a muchas empresas, cuando entras allí a las salas de espera, entonces te ponen la visión y la misión en unos cuadros muy lindos, pero que ahí se quedó en letra muerta. Cuando se lo preguntas al personal, algunos, en el mejor de los casos, solo son capaces de recitarlas, pero no saben cómo acompañar esa misión con comportamientos, que es donde está la gran diferencia entre lo que nosotros hacemos. Es decir, cómo traducimos esa misión en comportamientos que permitan que el hacer de las personas lleve a la organización a esa misión que se han planteado.
Sí, o si no, entran a la página web a buscar cuál es la misión y la visión. A ver si te la leen, a ver si te la aprenden de memoria. Así mismo es. Ok. Así mismo es. Y en el tema de la definición de cargos, por ejemplo, es algo que también me he encontrado en muchas organizaciones, que describen los perfiles de cargos desde las funciones, las tareas que debe cumplir. Y yo creo que eso siempre se queda corto. Primero, porque rara vez incorporan en la definición de perfiles las habilidades blandas necesarias en ese cargo. Por lo tanto, yo ni soñar que la inteligencia emocional esté en esos perfiles nunca, ¿no? Entonces, por un lado eso, no están estas habilidades blandas. Y por otro lado, no describen los cargos desde las responsabilidades que deben cumplir. Es decir, cómo las ejecutas, cuál es la función, cuál es la tarea que debes hacer, pues la que tengas que hacer para cumplir la responsabilidad. Entonces, cuando no se delimita la responsabilidad claramente, el individuo se limita a cumplir una función y no a cumplir la que requiera. Es decir, no van más allá de las funciones que le fueron descritas en su perfil de cargo. La única manera que pueda ir más allá es que sepan realmente cuál es su responsabilidad. Así que todo eso en la estructura es importante para lograr equipos de alto desempeño. Exacto, eso, equipos de alto desempeño. El segundo punto es liderazgo y nadie mejor que tú, Nilda, para hablar de eso. La verdad que el liderazgo ha sido un tema con el que he trabajado por más de 26 años. Lo he venido estudiando y cuánto ha cambiado, ¿no? De esa descripción de liderazgo hace unos 30 años a la descripción de liderazgo que podemos dar hoy. Pero hay cosas que no cambian, ¿no? Y es el impacto que tiene el líder en el desarrollo de su equipo y, por supuesto, en la productividad organizacional. Cuando a mí me toca trabajar, por ejemplo, temas de clima organizacional, de cultura, y esto se quiere hacer desde gestión humana, como si fuera un apéndice chiquitito allá de la organización y ellos que se ocupen, eso no funciona. La única manera en que podamos construir una sólida cultura organizacional y que además podamos tener un clima organizacional que sea productivo, es que los líderes se apropien de esta función, de esta responsabilidad. Y eso, por supuesto, conlleva a todas las fases en las que un líder tiene injerencia directa. No hablemos ya de la selección, como tú decías, Noemí, de elegir a la persona correcta para el cargo correcto. Y de esto podríamos hablar un montón. Yo recuerdo que alguna vez contraté a una persona para gestión humana y yo le dije a mi jefe, voy a contratar a esta persona. Y él me dice, ¿estás seguro? Porque ella tenía una actitud muy dura, era una mujer. Con el debido respeto, yo le decía, voy a contratar a mi Rottweiler, porque ella tenía cara de Rottweiler, era una mujer con un carácter impresionante, nada de lo que uno quisiera o soñara para gestión humana. Y me dice, ¿por qué la vas a contratar? Digo, porque es la persona que necesito en este momento histórico de la organización. Necesito a alguien que ponga un freno a toda esta locura que se está manejando aquí, que empiece a decir que no, que sepa decir que no, que pique disciplina, que sea capaz. O sea, necesito poner orden porque aquí hay un desorden enorme. Eso fue cuando llegué a la organización. Entonces, cuando vamos a seleccionar, no solamente vamos a seleccionar el ideal para un cargo, sino que debemos elegir el ideal para el cargo en el momento histórico en el que la organización se encuentra. ¿Qué necesita mi empresa hoy? ¿Y cuál es el plan de desarrollo que yo le voy a dar a esa misma persona para cuando la empresa evolucione? La persona también evolucione con la empresa. También desde allí, por supuesto, el liderazgo tiene un papel fundamental. Estamos hablando de productividad, ojo, no hemos quitado el enfoque de ahí. En la planeación, en todo el tema de planificación con objetivos SMART, inteligentes. ¿Qué es un objetivo SMART? Que sea medible, que sea preciso, que sea alcanzable en el tiempo, que sea realizable. Tú has estado en equipos comerciales muchos años, Noemí. ¿Cuán triste es que le pongan a los comerciales unos objetivos que ellos saben de antemano que no van a poder alcanzar? Eso no motiva a nadie. No, objetivos que sean realmente alcanzables para que la persona se esmere y sea lo suficientemente productivo para lograrlo. En fin, objetivos muy bien definidos y que además sean muy bien comunicados. Que la gente sepa desde su puesto de trabajo cuál es la contribución que hace a esos objetivos de la organización y a ese plan estratégico, ¿no? Además, todos sabemos que el líder tiene una influencia directa en el hacer de las personas, pero para eso hay 3 elementos fundamentales.
hay muchos, pero aquí voy a hablar solo de 3, que van a permitir que el equipo se enfoque. Ya hablamos de los objetivos, ya hablamos de dile a la gente para dónde vas con exactitud y cómo desde su cargo puede contribuir a que lleguen allá donde van. Enfoca al equipo. Pero además de eso, en la delegación, en cómo asignas las tareas, cómo asignas las responsabilidades de manera efectiva. Eso tiene técnica. Eso no es simplemente, fulanito, ven acá, tú tienes que hacer. Ah, pero yo se lo dije claramente. No, comunicar claramente una tarea no es delegar. Delegar de manera efectiva es toda una estrategia que debe ser construida no para una persona, sino para un equipo a la sombra de una sombrilla organizacional que es el plan estratégico. Así que delegar no es tan simple como dar órdenes, ¿no? Como mandar a las personas. Allí el liderazgo juega un papel fundamental en la productividad. Si usted no delega apropiadamente, la gente no puede ser productiva. Además de eso, la supervisión. Y ya tiene que ver con ese seguimiento, el hacer el feedback correcto a las personas en el momento apropiado, en de qué manera comunico, de qué manera en ese proceso de supervisión yo no hostigo a la persona, sino que yo le doy a la persona, y aquí viene la tercera pata fundamental de este proceso, que es el empoderamiento. Como yo le doy a la persona el poder para la toma de decisiones en su cargo, hasta dónde puede tomar decisiones. A veces le decimos a la gente, pero es que la gente no toma decisiones. Yo le digo, ¿usted le ha dicho que puede hacerlo? Además de eso, le ha dicho hasta dónde puede tomar decisiones. Porque si no tiene eso claro, la persona jamás va a tomar decisiones apropiadas, ¿no? Pero no solo en la toma de decisiones, sino por supuesto en la ejecución de las tareas y el cumplimiento de sus responsabilidades. Ahí hay que empoderar a las personas, darle crédito. Si tú no empoderas, la primera pregunta que tendrías que hacerte es ¿para qué la contrataste? Creo que te equivocaste en contratar a esa persona, lo que tú decías no a mí al principio. Saber a quién pongo en el sitio es la clave fundamental aquí. Porque si yo no elijo a la persona apropiada, jamás voy a tener la confianza para empoderarla. Es decir, jamás voy a darle la confianza para que actúe libremente, tomando decisiones, tomando acciones y sobre todo asumiendo responsabilidades. Entonces, allí está delegación, supervisión y empoderamiento, por supuesto, con un plan de desarrollo de personas, ¿no? Eso también tiene técnica, también es algo de lo que vamos a estar hablando en el programa. ¿Cómo puedo construir un plan de desarrollo efectivo? Es decir, ¿cómo puedo saber realmente cuáles son las brechas que debo cerrar en cada persona, desde lo técnico, desde las habilidades blandas, desde todas las competencias que necesite? Y yo como líder, ¿qué debo hacer y cuáles son los mecanismos con los que cuento para acompañar a estas personas en su desarrollo, en ese plan de carrera dentro de la empresa? Esto, por supuesto, enmarcado en una de las... Tú no te imaginas la cantidad de organizaciones que me han contratado para motivar a sus equipos. Y yo le digo, yo no soy porrista. Yo no puedo ir a motivar a tu equipo. La motivación es responsabilidad del líder. Yo puedo ir a enseñarle a tu líder cómo se motiva al equipo. Eso sí puedo hacer. Pero lo que yo no puedo hacer es ir a motivar a tu equipo porque yo no soy porrista. A mí eso de los pompones y las falditas cortas no se me dan. Eso de ir y decirle a los equipos, sí, vamos, porque podemos, porque las condiciones, y esos cursos que son muy alegres, de mucha energía, sí, mis cursos son alegres y son energía, pero no son porras. Son razones, son argumentos, son herramientas, son instrumentos de trabajo y están enfocados fundamentalmente a... Sobre las bases que hemos hablado, ¿no? Sobre todas estas bases que estamos hablando y que se las entregamos en las manos a los líderes. No los dejamos solos, le decimos, vamos, yo te acompaño, pero eres tú el que vas a hacer. Y eres tú el que vas a motivar. Las organizaciones, ¿no? A lo largo de estos años, primero como gerente, mi primera gerencia a los 24 años, y luego como consultora, mi experiencia me ha dicho que las organizaciones gastan un montón de dinero en planes de motivación que no funcionan. Que no funcionan. Y yo he descubierto las razones por las que no funcionan. Y sobre esas razones es que vamos a estar trabajando con las empresas, enseñarle a cómo crear y diseñar un plan motivacional que realmente funcione. Cómo hace que su dinero, porque la productividad también tiene que ver con los recursos financieros, cómo hace para que su dinero sea la menor inversión necesaria para alcanzar los más altos niveles motivacionales en su empresa. Eso es un plan, ¿no? Que hay que comenzar a trabajar y diseñar. Ese es para mí el liderazgo. El liderazgo tiene que ver para mí con todos esos elementos, entre muchas otras cosas, y por eso mi gran pasión, como tú decías al principio,
de formar líderes y equipos con inteligencia emocional. Después que aprendí inteligencia emocional hace 6 años, yo le puedo decir con propiedad, aquí mirándolo a los ojos, cambió mi vida. La inteligencia emocional cambió mi vida. Hoy, conversando un poco más temprano con alguien que nos acompaña aquí en sala, le decía, yo llegué a ocupar altos puestos en organizaciones importantes y he sido consultora muy joven. Pero en retrospectiva, cuando miro hacia atrás mi carrera, dije, lo hice a tropezones, a golpes, a empujones y a mordiscos. Qué bonito habría sido haberlo hecho con inteligencia emocional. Cuántos dolores de cabeza, cuántos conflictos, cuántas lágrimas no me habría ahorrado y le habría ahorrado a mi equipo. Y seguramente habríamos sido mucho más productivos. Eso es lo que tenía para comentarles desde el liderazgo. Gracias, Nilda. Sí, y es increíble también, Nilda, cómo cuando hemos ido a empresas, seguramente te ha pasado, cuando hacen los coach como tú y los psicólogos, este análisis de funciones, evaluación de funciones, siempre se encuentran personas que están donde no deben estar y no están donde deben estar, ¿no? Increíble, siempre se encuentran. Y lo peor es que las sacrifican. Y las queman. Las queman, las sacrifican. Al final tienes que salir de la persona, no porque no era capaz, porque tú no la pusiste donde podía ser capaz. Es increíble, sí, es cierto. Y eso pasa mucho, Noemí, en liderazgo. Ya que estamos hablando de liderazgo, mira, yo tengo, tú les dijiste a todos que yo les iba a contar un poco mi trayectoria en el mundo, ¿no? Esa ciudadana del mundo, como me describiste, que yo viví en Estados Unidos. Luego me fui a Centroamérica, viví en El Salvador 4 años. Luego me fui a Bogotá, viví en Bogotá 12. Y ya tengo 5 años, voy para 6 viviendo acá en Bucaramanga, en Colombia todavía. 12 años tengo aquí en Colombia. Perdón, 7 viví en Bogotá y 5 tengo aquí en Bucaramanga, ya tengo 12 años. Y desde que llegué a Colombia comencé a trabajar con la hotelería. ¿Y qué me encontré en hotelería, por ejemplo? Que los jefes de área son personas, en sus puestos de trabajo, eran muy buenos. Entonces tenemos a una jefe de recepción y reserva que era muy buena en recepción. O tengo como jefe de ama de llaves a quien fue muy buena camarera. Y resulta ser que estás eligiendo a un líder por sus competencias operativas. ¿Y dónde están las competencias de líder que tiene que tener? Las quemo. Cojo a esta persona que era muy buena en su cargo, la asciendo y luego tengo que echarla porque no fue buena líder. Pasa entonces, mucho eso. Es increíble cuánto pasa. Sí, pasa mucho. Entonces la formación en liderazgo es fundamental y por eso este programa tiene mucho énfasis en eso. Porque es para líderes, el programa es para líderes. O eligen o ascienden por afinidad, porque es confiable, que no está mal. Ahora, porque es difícil, yo creo que tú, corrígeme si me equivoco, Nilda, pero pienso que está bien porque es muy importante y difícil encontrar una persona que se gane totalmente tu confianza, que sea muy confiable, que tú le puedas dejar la llave de tu casa, de tu caja fuerte, y sepas que no va a pasar, que es honrada, que es honesta, que es confiable, que te va a cuidar las espaldas, que es como familia. Y sí, es importante y puedes ascender a una persona, pero tienes que capacitarla, pues, ¿no? O sea, darle herramientas, pero no ponerla de buenas a primeras solamente porque es confiable. Sí, está bien, pero hay que darle herramientas, ¿no? Ahí viene justamente, Noé, el siguiente tema de que habíamos propuesto hablar, que es el tema del entrenamiento, ¿no? Y el diseño de planes de entrenamiento. Sí. Sí. Pero voy a hablarles un poquito del clima laboral y después tú les hablas del entrenamiento, que es tu fuerte, ¿ya? Claro que sí. Ok, vamos a ver. El clima laboral justamente tiene que ver mucho con lo que venimos hablando hasta ahorita, pero tiene que ver más con la parte, ahí influye mucho el líder, pues. Ahí influye mucho, pero mucho el líder. Por eso es que es tan importante que el líder tenga pasta, tenga capacidad, tenga entrenamiento para poder liderar y tener esa gran responsabilidad. Porque el líder no maneja máquinas, no maneja muebles, maneja personas, maneja seres humanos. Y los seres humanos tienen sentimientos, tienen preocupaciones, tienen crisis, tienen momentos, tienen familia, ¿no? Entonces, ahí es donde el líder tiene que tener esa capacidad humana, primero que nada,
para poder preocuparse, primero, por conocer a las personas con las que trabajan, en ayudarlos y encaminarlos para que ellos mismos puedan en algún momento coger ese timón, ¿no? Pienso que ese es el enfoque, que puedan ellos también ser líderes, ellos también mover el timón, porque si ellos no lideran su único espacio y no les enseñamos a ser conscientes de lo que hacen, o sea, a lo que uno tiene que llegar como líder, como empresa, frente a un equipo de trabajo, es a que cada persona sea consciente de que del impacto que tiene, esto lo he dicho muchas veces, del impacto que tiene lo que hace en su día a día. Esa labor, por muy pequeñita o simple que parezca o sea, ¿no? Tiene un impacto en la compañía, en su ciudad, en su familia, en su labor, en su salario, en cómo se desarrolla la empresa, en la productividad de la empresa, en su ciudad, en su país, en cómo el mundo ve al país. Es así de grande el impacto que tiene cómo muevo cada pieza y cómo cada paso que doy en mi labor, en el desempeño de mis funciones en el día a día. Y eso es algo que no les enseñamos a las personas. La implicancia, la importancia que puede tener, positiva o negativamente, el cómo desarrolle su función, aunque parezca la más simple del mundo. Yo siempre cuento cuando una vez me tocó entrenar a la gente de Petroperú, de las estaciones de servicio, donde, no sé, estaciones de servicio les llamamos en Perú a los grifos, donde se llena combustible, y me llamaron para hacer un entrenamiento en servicio de atención al cliente. Entonces me fui a visitar a cada uno de los grifos, de las estaciones de servicio, me reuní con los gerentes y les dije, por favor, quiero que el día que me toque entrenar al personal, que necesito que estén todos. Me dijo, ¿qué quiere decir todos? El personal de limpieza, el de vigilancia. Me dijo, ¿el personal de limpieza y el de vigilancia para qué, Noemí? Me dijeron. No, que tiene que estar, perdón, a mí me han llamado para hacer servicio de atención al cliente. Y el cliente, lo primero que encuentra es a un vigilante. Lo primero que encuentra es, si necesito los servicios higiénicos, voy a ir a los servicios higiénicos, y el personal de limpieza sí tiene que ver con la imagen de tu empresa, sí tiene que ver con cómo tú estás atendiendo a tus clientes. Y cambió todo el concepto y veo que hasta ahora, al menos esas empresas con las que me tocó trabajar, que siguen siendo los mismos dueños, veo que mantienen porque quedó todo un protocolo, todo un formato y un instructivo de servicio de atención al cliente que me da mucho gusto que hasta ahora usan, porque es eso, pues, porque vieron no que el bonito que quedó en instructivo, vieron los resultados, la percepción, los comentarios de sus clientes, el impacto. Entonces, ahí demostramos que sí impacta cómo hagas desde donde te toque estar tu labor del día a día. Y eso tiene que ver mucho con el clima laboral, porque es muy diferente el clima laboral en una empresa en la que todos están identificados vertical y horizontalmente, con el objetivo, la imagen, cómo se ve la empresa, cómo se siente la gente que llega en la sala de espera. O sea, ese impacto, en ese impacto que da la empresa, esa imagen que da la empresa hacia afuera, el impacto que tiene en el micro y en el macro, digamos, tiene que ver con todos y cada uno de los miembros. Y esto tiene que ver mucho con el punto B, con conocer cuál es el objetivo de la empresa, que todos y cada uno de los miembros lo conozca. Y eso genera este clima laboral favorable, ¿no? Saludable para quienes están dentro de la compañía, tanto para los que están dentro de la compañía como para quienes llegan a la compañía, quienes buscan a la compañía. Y hay muchas empresas que compran porque perciben un buen clima laboral en su proveedor. A veces, más que en el mismo producto o que en el precio, compran por la atención,
porque van a llegar y quien los reciba va a estar informado de lo que necesitan, van a saber guiarlo, van a saber llevarlo. Eso lo percibimos desde una tienda, desde un restaurante, desde un hotel, hasta la empresa más grande de hidrocarburos o una minera. El clima laboral impacta, y sí que impacta, y tiene que ver mucho en los resultados y en la productividad de la empresa. Sin duda, no. Yo cuando hago evaluaciones de clima organizacional, mido 11 aspectos que impactan directamente en esa medición. No los voy a mencionar acá, sería como extenderme demasiado, pero sí decirles que definitivamente todo eso es lo que hace distinta a una organización. Y el líder o la persona que descuide eso va a ver afectada la productividad de la empresa, sin duda alguna. Pero también la productividad personal. Aquí hay algo en clima organizacional que yo quiero hacer énfasis, y por eso trabajo la inteligencia emocional. Si tú, y voy a hablarte directamente a ti, porque tú viniste aquí a yo cómo me enfoco para ser más productivo, no solamente qué hace la empresa por mí, yo qué hago por mí. Y tú tienes que tener la habilidad y la capacidad de decir, bueno, ¿cómo este clima hace que yo sea más o menos productivo? En procesos de coaching que hago para personas de manera individual, he llevado incluso a personas a darse cuenta de que simplemente deben irse de esa organización, porque el clima organizacional que hay allí no les permite desempeñarse en todo su esplendor, y eso produce altos niveles de estrés, frustraciones, impotencia, que llevan a la persona a no dar el 100%. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de no juzgarte tan duramente sin antes entender el escenario en el que te estás moviendo, porque el escenario es determinante para cómo tú te sientes y por lo tanto cómo puedes tú ser productivo. ¿Y esto por qué lo menciono acá? Porque también debes tener la capacidad de decir yo cómo resuelvo esto, porque a veces el clima organizacional se debe a que yo no me llevo bien con el fulanito que está en el otro escritorio, pero yo no he hecho nada por transformar esa relación. Y entonces, al no hacer nada por transformarla, por comprenderla, por tener una verdadera empatía, que no es decir ponerme en el zapato del otro, sino desarrollar una verdadera empatía y una comunicación empática y asertiva con el otro, entonces yo soy quien está promoviendo el mal clima organizacional. Y eso al final redunda en mi propia productividad. Y recuerden una cosa que les digo siempre a quienes participan en procesos de formación conmigo. Al final, tú estás construyendo tu ruta profesional, estás escribiendo tu propia hoja de vida. Sí, no sirve que llegues a una entrevista de trabajo a decir, yo allá no fui productivo porque el clima organizacional era malo. Es importante llegar allá y decir, a pesar de estas condiciones de clima, yo hice esto y esto que mejoró de esta y esta manera, y por lo tanto alcancé estos logros. Eso es lo que habla de ti en una hoja de vida. No se vale echarle la culpa al clima. Se trata de qué estás haciendo para transformarlo. Es el único clima sobre el que podemos tener algo de control. Exacto, y además está el hecho de qué tan preparado estás emocionalmente y en conocimiento, en experiencia, en habilidades desarrolladas, en entrenamiento también, como bien lo vas a hablar ahora, Nilda, porque hay momentos de crisis en una empresa, en un país, en una sociedad. Y cuando la gente no tiene claro todo esto que estamos diciendo, es increíble cómo un momento de crisis deprime, desintegra un equipo, ¿no? Y puede ser caótico, y a veces las empresas hasta quiebran más porque el clima laboral no se trabajó con tiempo y que llegó la crisis, porque por el contrario, hay empresas que sí tienen un buen clima laboral, tienen a las personas donde deben estar, haciendo lo que tienen que hacer, un equipo con ese match, esa amalgama, esa unidad, ¿no? Adecuada, que no hay crisis que los resista, ¿no? Gente que en momento de crisis sabe lo que tiene que hacer, tiene la camiseta puesta y ha sacado adelante una empresa hasta en quiebra, gente que no se va y se queda ahí porque está realmente identificada. O sea, hay una gran diferencia y tiene que ver mucho con el clima, ¿no, Nilda? Eso es lo que en definitiva vuelve a una empresa resiliente. Sí. ¿No? Esa capacidad de poder trabajar realmente en equipo. A mí no me gusta, no lo hago, de hecho, cuando las empresas me invitan porque quieren trabajar dentro de la organización, taller de formación y desarrollo para trabajo en equipo.
Yo le digo, yo no dicto cursos de formación de trabajo en equipo. Yo no le puedo enseñar a la gente a trabajar en equipo. Yo le enseño a la gente a comunicarse, le enseño a la gente inteligencia emocional, cómo manejar su propia emocionalidad para no generar conflicto, cómo mediar en situaciones de conflicto, cómo yo puedo trabajar todo lo demás. El trabajo en equipo se da como consecuencia lógica de trabajar esas cosas. Y por eso en esta fase que tiene que ver ahora con entrenamiento, decirle a las empresas, no solamente se basta con trabajar, con entrenar desde lo técnico, que es donde invierten la mayor parte del presupuesto. En formar técnicamente a la persona para el cargo que está ejerciendo. Aquí se trata de invertir una buena parte del presupuesto en el desarrollo de la persona como ser humano, no solo desde lo técnico. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo fortaleza desde el ser, todo lo demás se ve afectado. Todo lo demás se ve afectado. Y desde allí vienen las frustraciones, como decía hace un momento, la impotencia, los altos niveles de estrés, que está demostrado cómo impacta directamente la productividad. Esto no lo digo yo, esto está demostrado, ¿vale? De cómo un cierto nivel de estrés eleva la productividad, pero cuando eso supera cierto límite de estrés, la productividad comienza a caer en un declive indetenible en la persona. Y por eso a ti, que estás hoy aquí viendo este bonito conversatorio que tengo con mi amiga Noé, contarte que eso es tu responsabilidad. O sea, al final lo que no puedo tampoco como empleado, si yo quiero elevar mi propia productividad o porque soy independiente, un profesional independiente, o simplemente porque no soy mediocre y quiero dar lo mejor de mí todo el tiempo, entonces no esperes a que la empresa te forme. Este es el momento para que tú tomes la decisión de invertir en el, yo diría que en el banco seguro, ¿no? Esa que te va a dar todos los intereses del mundo. Acá. Invierte en tu mente, invierte en tu cerebro. Y en el cerebro también está la felicidad. Si esto no fuera importante, no habría hoy grandes organizaciones que podemos mencionar como Google, Disney, IBM, que invierten enormes sumas de dinero en felicidad empresarial. Pero si tu empresa no lo entiende y tú estás ahí sentado diciendo, en actitud de misa, yo siempre les digo cuando vienen a mis talleres de formación, yo no quiero gente en actitud de misa. ¿Y cuál es la actitud de misa? El que se viene y se sienta, escucha al instructor como quien escucha al pastor o al cura en el sermón y dice, a codazos, el que está al lado, ¿estás escuchando? ¿Sí? No, porque las parejas deben amarse y respetar. ¿Estás oyendo? Al que está al lado, ¿no? O peor aún, mi marido el que tenía que estar aquí, mira, escuchando esto. ¿Sí? Esa es la actitud de misa. No, cuando vamos a estos procesos, la invitación siempre es, esto es para ti. Entonces no te sientes ahí a pensar qué es lo que la empresa está haciendo o no está haciendo por mí, en mi desarrollo. ¿Yo qué estoy haciendo? Hoy la información está en Internet. Por eso nosotros no formamos, porque formar hoy es como informar, y la información es gratuita, está en Internet. Nosotros hoy transformamos, porque es cómo llevamos esa formación, esa información a una transformación conductual que derive finalmente en alta productividad para ti mismo como individuo, como profesional, como empleado y por supuesto para la organización. Entonces el proceso de entrenamiento, yo lo que tengo que decirle a la gente en enfoque y productividad, si quieres poner el enfoque en un lugar productivo, en un lugar que realmente va a darte réditos, ponlo en la formación, en el aprendizaje, en el desarrollo, en tu propio desarrollo. ¿Cómo no? Técnico, profesional. No, ustedes me imaginan las horas de estudio que hay detrás de cosas que nosotros podemos decir. Yo para poder dar tengo que recibir, tengo primero que formarme mucho. Pero además, en cómo soy cada vez mejor ser humano. La única manera de tener grandes empresas es con grandes seres humanos. La única manera de tener una gran carrera profesional es ser un gran ser humano. Allí nace todo. Ahí está la esencia de todo. Entonces, yo me quiero enfocar para ser más productivo. Yo te diría, primero enfócate en tu propio desarrollo y tu propio entrenamiento. Y si eres un líder al frente de una organización, por favor, invierte. Y alguien me dijo una vez, esto me dio mucha risa y me da vergüenza que lo muchas veces que he oído este comentario, que me dicen, mira, pero formarlos para que se vayan. Se los llevan por 30,000 pesos más, por $10 más, se los llevan. Formarlos para que se vayan, a lo que yo respondo con mucha propiedad, porque tengo muchas canas de experiencia en mi cabeza, y les respondo diciéndolo, no los formes y que se queden, para que veas cuánto te cuesta.
Al final, yo prefiero formar, aunque se vayan, que tenerlos allí sin la formación apropiada para darme la productividad que yo necesito. Así que creo que sale más caro no formar y que se queden. Eso es lo que Wow. traía para el tema ¿Se de dan formación. cuenta? Sabiduría pura, experiencia de mi querida Nilda. Sí, ahora voy a tocar el tema, antes ya pasar ya vamos terminando con esta lista para pasar ya a las técnicas que podemos compartirles el A día las de hoy, herramientas, a a las las herramientas que me herramientas. van a llamar de aquí. Sí. Bueno, y tiene que ver con la penúltima ya creo, no, todavía quedan tres, es la comunicación. Lo que he podido experimentar y hemos coincidido mucho con Nilda en esto, es que sobre todo hoy es mucha la información que se recibe en un día, en un área de trabajo, cualquiera que fuera, digamos, ejecutiva, ¿no? O en un equipo de trabajo, en una oficina, la que fuera. Y hay toda una lucha por nuestra atención, ¿no? Toda una competencia por nuestra atención. Y es tanta la información que recibimos que a veces la comunicación, el gran riesgo en las compañías es que la comunicación se quede ahí, en el aire, no llegue a donde debe llegar, ¿no? Hay incluso una actitud de quienes no son líderes o quienes no están involucrados en un buen equipo de trabajo, o no forman parte de un buen equipo de trabajo, que dicen, yo le envío el correo y si le llega ya no es problema mío, y si lo vio, correíto manda. Si me dicen algo, yo saco el correíto, acá está mi correíto, yo lo pasé tal día, tal hora, y ahí está, me lavo las manos, ¿no? Eso resta productividad. Y definitivamente a los seres humanos con y sin TDAH somos muy visuales. Somos muy visuales. Necesitamos no solamente tenerlo en el correo y en el celular y donde fuera las herramientas que tengamos, sino tenerlo a la vista. Y de verdad ayuda mucho que toda la comunicación interna en la empresa esté comunicada, lo que se tenga que comunicar esté comunicado en lugares específicos donde la gente, todo el personal pueda ver esa información que necesita para tener a la mano en el momento oportuno, ¿no? Yendo a la parte, digamos, física, tangible, hablando de lo tangible, es muy importante que toda la comunicación importante esté a la vista. Cada área debería tener comunicado y a la vista, con colores si es posible, que ahora se usa mucho y funciona muy bien. Por algo se ponen los colores, porque funciona, porque psicológicamente funcionamos mejor cuando todo se maneja así, porque somos visuales, ¿no? Es muy importante que la comunicación se maneje de esa forma, ¿no? Por ejemplo, cuando ha pasado esto de la pandemia, las empresas, a pesar de que han tenido entrenamientos, capacitaciones sobre los protocolos y todo, tú entras a una empresa de industria ahorita y hay carteles de que te laves las manos, de que uses mascarillas, de que esto, en toda la empresa por donde vas. En el baño te está el instructivo de cómo lavarte las manos, porque definitivamente tiene que ser así. Ayuda muchísimo, reduce el riesgo de que la comunicación no llegue en el momento oportuno a la persona indicada y es bastante, influye mucho en la productividad. Y la comunicación tiene que ser clara, concisa, precisa, oportuna, siempre, ¿no? Siempre. Y también tiene que ser asegurándote de que el mensaje, o sea, el líder tiene además que asegurarse de que el mensaje llegó y que el mensaje es claro. No es esto de que yo dije y ya. Como nos pasa a los vendedores, tú le envías un correo a un cliente y tienes que después llamarlo y asegurarte de que lo ha recibido, aunque en ese momento no lo haya leído, que te diga que ya lo vio, que le llegó, y recordárselo es muy importante, ¿no? Porque como vendedora puedes perder ventas si es que no te aseguras de eso. Igual funciona en todo, o sea, es que asegurarse que el mensaje llega en el momento y a donde debe llegar. Absolutamente. Y hay dos cosas de la comunicación que yo quiero resaltar aquí.
La primera es la escucha. Sí, la comunicación comienza escuchando. Si tú quieres ser altamente productivo, detente a escuchar. Una de las cosas que me pasa en muchos de los talleres de formación, como yo trabajo con lúdicas, es que digo, vamos a hacer tal dinámica y la gente sale corriendo a hacer la dinámica antes de que yo siquiera termine de explicar lo que van a hacer. Y eso sucede mucho en los puestos de trabajo. Eso sucede incluso en la atención al cliente. El cliente no ha terminado de explicarte y ya tú estás interrumpiendo y dándole... No hablemos de esa atención al cliente telefónica, ¿no? Donde estos call centers, yo estoy tratando de explicar una cosa y me está diciendo otra. Digo, escucha. La escucha es la base fundamental de una gran comunicación. Entonces, lo primero que te aconsejo a ti como herramienta, sigue echando en la cajita. Yo espero que hayas venido con una buena cajita, porque ahí estás echando herramientas. No sé si has podido darte cuenta y me gustaría pues, que en el chat nos dijeran un poquito si desde ya sienten que han venido recibiendo algunas herramientas que puedan serles útiles. Pero a ti que estás ahí, decirte que en la comunicación lo más importante es hacerte responsable del proceso de comunicación. No importa si el otro no sabe comunicarse. Tú, ¿cómo te estás haciendo responsable? ¿No? Y la primera cosa es la escucha. Debemos saber escuchar. Yo te voy a dar un ejercicio que puedes hacer hoy mismo. Y es, elige a una persona la más difícil de escuchar que encuentres. O porque habla mucho, o porque se dispersa mucho hablando, o porque no dice nada. Y no hay nada más difícil que escuchar a una persona que no habla. Y haz este ejercicio. Espera que la otra persona hable por alrededor de 20 minutos y tú solo participas ocasionalmente para hacerle alguna pregunta. Pero del resto, solo limítate a escuchar. Y verás qué difícil ejercicio. No estamos codificados para escuchar. Entonces, esa es la primera herramienta, escucha. Escucha activa, escucha además empática, no solo de lo que el otro te está diciendo, sino de cómo se está sintiendo, qué no te está diciendo. Y la otra herramienta en la comunicación que voy a darte hoy es la pregunta de poder, algo que aprendí en coaching y que ha sido muy útil en mi vida. Es cómo aprender a hacer las preguntas adecuadas para conseguir la información que necesito. De eso vamos a poder hablar mucho en el programa, pero hoy esas dos cositas, si quieres saber un poquito más sobre la pregunta de poder, te invito a mi canal de YouTube. Allá tengo videos que hablan de la escucha activa, que hablan de la pregunta de poder, que hablan de comunicación. Allá te puedes instruir mucho más sobre este tema maravilloso que me apasiona y con el que tengo trabajando 28 años. Amo la comunicación, tengo 28 años trabajando comunicación personal y organizacional. Comunicación efectiva. Así es. Así es, amiga querida. Y todo esto deriva luego, entonces, en ese enfoque individual, que es lo que, digamos, la columna que nos trajo aquí hoy, la columna vertebral de todo esto. Miren, no tener ese enfoque como persona en mi puesto de trabajo, en lo que yo debo estar desarrollando, bien sea porque soy un profesional independiente o bien sea porque hago parte de un equipo, trae como consecuencia una gran cantidad de inconvenientes. Por un lado, por supuesto, el incumplimiento de plazos y las excusas. Siempre con los incumplimientos vienen un montón de excusas. Es que yo, pero es que a mí, es que no sé, es que no pude, es que no me mandó, es que el otro no me dijo, ¿sí? Entonces, si no nos enfocamos específicamente en qué debemos hacer, entonces vienen los incumplimientos con los plazos. Segundo, la multitarea, ¿no? Que se vuelvan improductivas. Es estar atendiendo 5 o 6 cosas al mismo tiempo y al final no soy productivo con ninguno de ellos y quedo cansada al final del día, pero con una gran cantidad de tareas inconclusas. La falta de enfoque individual, por supuesto, también lleva a una falta de enfoque colectivo. ¿Sí? Porque si cada persona no está enfocada, pues ¿cómo puede enfocarse el equipo? Si el equipo no es otra cosa que el resultado de las individualidades. Entonces, si queremos un equipo altamente productivo, necesitamos un equipo enfocado y para eso personas enfocadas. También la falta de enfoque individual se traduce en cuellos de botella. Esto es muy común en las organizaciones y en los equipos. Puede que todo el mundo esté enfocado, pero con que una persona se disperse y no cumpla y ande como loco. Yo tengo un amigo que usa una frase un tanto poco elegante, pero muy disidente, y es que anda como pollo sin cabeza, corriendo por toda la compañía y no atendiendo lo que tiene que atender. Se vuelve esa persona un cuello de botella. Es decir, todos los procesos se frenan ahí y eso vuelve altamente improductivo en la organización. Además de la carga de estrés que tiene para esa persona sentirse
con toda esa presión, ¿no? Y todo el mundo llamándole porque ahí, en su puesto de trabajo, está represado todo el proceso. Esto sin duda se convierte en un mal clima organizacional, lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué? Porque genera conflictos. ¿Pero por qué no hiciste? ¿Pero por qué no me prestas atención? ¿No? Pero préstame atención que te estoy hablando. Y todo este tema de atención se vuelve un conflicto en la organización. Entonces, traemos algunas herramientas. Hablar de enfoque sería llevarnos, bueno, el programa es bastante largo precisamente porque no se puede resolver en solo una hora, pero yo solo quiero cerrar esto del enfoque individual regalándote 4 preguntas que debes hacerte todo el día, de todos los días. ¿Qué debo hacer? Ahí está tu lista de todas las cosas que tengo por hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué tengo que hacer eso? Porque cuando entiendo el para qué, es posible que algunas de esas tareas pierdan sentido y yo deje de hacerlas. Eso me permite liberar espacio. ¿De acuerdo? ¿Para qué quiero hacer esa tarea? ¿Cómo debo hacerla? Tengo que estar absolutamente segura de que sé cuál es el paso a paso que debo seguir para cumplir una tarea. Porque si no lo tengo claro, empieza la procrastinación, empiezo a desesperarme, empiezo a perder tiempo angustiándome porque no lo sé hacer, en lugar de enfocar mi tiempo y toda mi atención y mi esfuerzo en cómo, en aprender cómo, porque si sé cómo lo hago, voy directo al grano y resuelvo. Y por último, ¿cuándo debo hacerlo? Una tarea sin fecha es una tarea que tal vez jamás se realice. Entonces, lo más importante es que todas y cada una de las tareas tengan un cuándo yo voy a atenderla. No solamente cuándo debo entregarla, sino cuándo me voy a atenderla, a resolverla. Entonces, ¿qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuándo me voy a sentar a hacerla? ¿No? Son las preguntas que yo me haría todo el día con esa famosa to-do list. Esa es la manera en la que vamos a elevar el enfoque. Así es. Ahora, ahí vendrían ahora no en las herramientas para que vayamos cerrando ya este espacio maravilloso. Sí. Ok, entonces, vamos a ver. Para poder identificar cuáles son las herramientas que a mí individualmente, ¿no?, y a mi equipo le hacen falta para poder poder manejar el enfoque y mejorar la productividad, definitivamente tengo que empezar por mí. Nosotros en el programa hacemos un trabajo individual y después del equipo. Trabajamos con cada... ¿Tienes el micrófono apagado? Ok. Pensaba que me estabas hablando. Ya, entonces, trabajamos con la parte en forma individualizada, incluso cuando es necesario, como les decíamos al inicio, cuando las personas, hay personas en el equipo que les cuesta encontrar cuáles son las debilidades, dónde tienen que enfocar, mejorar para mejorar su enfoque, nosotros necesitamos trabajar con ellos en forma personalizada. Entonces, lo que hacemos es trabajar en ayudarlos a identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus destrezas y qué es en lo que se siente más cómodo haciendo, lo que más le gusta de todas las funciones que hace. Cuando hemos determinado bien cuáles, pero hablamos de fortalezas, cuando hablamos de fortalezas, hablamos de qué es lo que le gusta de sí mismo y tiene que ver también hasta como eso tiene que ver con mejorar la autoestima, tiene que ver con lo que les gusta de sí mismos, ¿no? Hasta físicamente, hasta en su apariencia. ¿Qué es lo que más te gusta de tu apariencia? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces en tus funciones? ¿Cuál es lo que tú realmente ves que te funciona mejor? Y todo esto tiene que sumar hasta una lista hasta de 25 mínimo cosas que debe encontrar. Es increíble cuando se trabaja esto, la cantidad de cosas que puede encontrar la persona que no había valorado antes, ¿no? Es increíble cuando se les da un tiempo y se les guía en este trabajo. Se les dice que deben llegar hasta 25, pero a mí me ha pasado, y seguramente a ti también, Hilda, que encuentran muchas más, ¿no? Cuando se les guía adecuadamente, encuentran muchas más. Especialmente, Noemí, porque muchas veces la persona que no se autovalora de la manera apropiada
considera que aquello que se le da de manera fácil no es una fortaleza, ¿no? Sino que es normal que todo el mundo lo haga. Y no se dan cuenta que no, a ti se te hace fácil porque es una fortaleza en ti. Entonces, enseñarlos también a identificar que esas cosas que tú das por sentado, que a ti te parece que todo el mundo debería hacerlo de la misma manera, y que por lo tanto no es una fortaleza, sino una condición mínima, no es tan condición mínima. Simplemente a ti se te hace fácil porque en ti es una fortaleza. Y ahí es donde empezamos a llevar a las personas a ese descubrimiento interesante de sí mismos. No, y es impresionante lo que pasa, la gran diferencia de una persona que sabe cuáles son sus fortalezas y una persona que no sabe cuáles son sus fortalezas. Y hay mucha gente que anda por el mundo sin saber cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y cuáles son sus debilidades. Y a veces encuentras personas que están machacando en lo que no son buenos y más bien expandiendo, dejando rienda suelta a lo que realmente es lo que, eso en lo que realmente son buenos, ¿no? Mira, Noemí, puedo decir que soy un ejemplo vivo de eso, porque yo soy un contador público. Y realmente soy bastante buena con los números y en finanzas. A mí me das un balance, yo fui además profesora de análisis de estados financieros. Es decir, yo me das un balance y te digo fácilmente cómo está tu organización, etcétera. Soy bastante buena en temas financieros. Pero descubrí en el camino que yo tenía una gran facilidad de comunicación, que yo era mejor comunicadora que traductora de balances. Entonces, fue como me alejé de mi carrera como contador público y comencé a construir una carrera gerencial interesantísima y una carrera gerencial que estuvo además marcada por el desarrollo de personas. Y eso es lo que hoy me ha traído a vivir de lo que tanto me apasiona. Yo tengo un hermano que me dice, a mi hermana le pagan por hablar. Yo le digo más que pagarme por hablar, que sí, me pagan por transformar equipos y transformar personas. Y yo más que el salario, el sueldo o la paga económica, es la gran satisfacción de ver personas que se sienten liberados de una gran carga, porque hoy, como dices tú, han encontrado sus fortalezas y dicho, pero si con esto era más fácil, ¿no? Entonces, liberar a las personas de esa carga es lo que me apasiona y me hace muy feliz. Entonces, lo que les aconsejamos para poder analizar cuáles son sus fortalezas es que las seleccionen en tres partes, ¿no? Lo que tenga que ver en sus fortalezas relacionada con su carácter, con su apariencia y con sus valores. Porque los valores son muy importantes, son los que nos mueven como seres humanos, es lo que traemos de casa, con lo que venimos a la compañía, venimos con cosas aprendidas, ¿no? Que se han sumado de lo que traemos de casa y la experiencia y el conocimiento. Entonces, eso le da forma a nuestros valores y es muy importante traerlos al frente y reconocerlos y valorarlos. Entonces, les dije, carácter, apariencia y valores. Eso tiene que ver con las fortalezas. Después que hemos visto las fortalezas, tenemos que evaluar las debilidades, que obviamente se evalúan ya con los resultados de lo que hemos venido haciendo, un análisis de lo que hemos venido haciendo, una revisión de aquellas cosas que no nos han funcionado, en las que hemos recibido, qué sé yo, llamadas de atención, esas cosas que nos ponen nerviosos porque no sabemos hacerlas y las hacemos así por cumplir, ¿no? Ahí es, no porque las vayamos a dejar de hacer, sino porque ahí es justamente donde hay que aplicar las herramientas necesarias para poder fortalecer esos puntos débiles, ¿no? Ahí es donde nos concentramos mucho en poder fortalecer esos puntos débiles. Pero, lógicamente, tiene que ver mucho, a veces es un poco difícil para nosotros manejar esto porque es complicado a veces decirle, oye, esa persona no está haciendo la función, ahí tienes que cambiarla de puesto, ¿no? Se hace y ese es otro tipo de servicio, digamos, de trabajo que se tiene que hacer ya de evaluación de funciones, pero
es muy importante darlo a conocer porque a veces se encuentra personas que no son felices haciendo lo que hacen en el día a día y que seguramente serían felices en otro lugar, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver con la persona es la experiencia, ¿no? La experiencia que tiene. No solamente el conocimiento, sino la experiencia, porque muchas veces podría estar trabajando en un área para la que no está preparado, no ha recibido el entrenamiento. Y a veces es simple, a veces no tiene la experiencia, pero con un entrenamiento adecuado, si es que es una zona adecuada en la que está trabajando, se puede fácilmente manejar, ¿no? Y el tema de las destrezas tiene que ver con lo que realmente lo hace feliz. De todas esas cosas que hace en su día a día, ¿qué es lo que más disfruta hacer? ¿No? Una vez que nosotros tenemos claro cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es su experiencia y cuáles son sus destrezas, hobbies, no hobbies, sino las destrezas, lo que más disfruta en lo que las funciones, es mucho más fácil. Intereses, ¿no? Los intereses, ajá, los intereses, las destrezas. Es mucho más fácil que nosotras podamos empezar a trabajar con esa visión, traer al frente esta realidad y poder trabajar a la medida de las necesidades individuales y de equipo. Es la única forma en la que ya por experiencia sabemos que puede rendir realmente, podemos lograr que no sea un programa de formación, sino un programa de transformación. Que nosotros nos vayamos tranquilas de que el programa va a poder ser medible después de un mes, porque lo incluye el programa, que podemos hacer un monitoreo y después de un mes podemos demostrar los resultados, ¿no? Y también la segunda parte que vemos es la motivación durante la semana en el tiempo, ¿no? Es muy importante porque a todos nos pasa que somos más eficientes o estamos más concentrados en alguna hora determinada del día y también en algunos días de la semana, ¿no? Hay personas que están mejor concentradas, mejor dispuestas a concentrarse y a enfocarse al inicio de la semana, otras en el medio de la semana, otras al final de la semana y otras durante el fin de semana, ¿no? Hay otras personas, porque cada uno tiene sus ritmos y sus tiempos y sus momentos diferentes, y hay otras personas en que se enfocan mejor en la mañana, al mediodía ya les baja la motivación y en la tarde se recupera. Otros, a mí me pasa que funciono mejor en las mañanas, en la tarde me baja y en la noche otra vez me activo, ¿no? Y bueno, cada quien tiene su propio ritmo, cada quien tiene su propio tiempo, su propio modelo de espacio y tiempo, ¿no? En el que se puede estar mejor predispuesto. Entonces, cuando nosotras sabemos cuáles son esas fortalezas, debilidades, destrezas, experiencia, y sabemos en qué momento del día y de la semana esa persona funciona de manera apropiada para tal o cual función, entonces ahí, sobre ese tablero, nosotros ya podemos trabajar y tomar las herramientas adecuadas para que la productividad se dé. Así es. De hecho, una de las formas en las que yo he llamado a esa hora maravillosa del día es la hora del genio. Es esa hora donde de verdad pareces un genio, donde tú dices, wow, aquí todo lo entiendo más fácil, aquí todo se me da mejor. Pero es importante entonces identificar cuál es tu mejor hora para estudiar, porque yo siempre le digo a las personas, coloquen en su calendario y en su agenda diaria de trabajo al menos una hora de estudio. Todos los días, o si no lo quieres todos los días, al menos una vez por semana. Pero estudiar hoy es gratuito. En Internet puedes aprender un montón de cosas. Entonces, pero no solo cuál es mi mejor hora para aprender, sino cuál es mi mejor hora para crear. Entonces, usar esa hora del genio para lo que demanda tu puesto de trabajo. Si yo soy una persona financiera, por ejemplo, voy a utilizar esa hora para análisis de estado financiero, que es cuando más concentración necesito, o para proyecciones, o para la construcción de presupuestos. Si estoy en el área
creativa, porque estoy en el área de publicidad, de marketing. Esa es la hora para crear nuevas campañas, para crear genialidades. En mi caso, como consultora, es la hora que yo utilizo y la intercalo entre mi hora para estudiar o la hora para crear nuevos productos, nuevos talleres, nuevos procesos de formación. Porque es la hora donde siento que todas mis neuronas están allí para mí. Y entonces me doy el banquetazo del día porque sé que tengo la atención plena y lo que sale de allí es un producto del que puedo sentirme orgullosa. Y no horas o momentos donde yo sienta que voy a tener que luchar con muchos otros distractores o que mi capacidad de atención es la mínima. Por ejemplo, para mí, yo no sé, a mí las 2 de la tarde me parece terrible. Entonces, las uso normalmente para reunirme con otras personas. ¿Por qué? Porque ellos me dan la energía y la sinergia que yo necesito para volverme a activar en la tarde. Entonces, al final, es como dice Noemí, conocerte muy bien va a permitirte decidir a qué hora y qué días vas a hacer qué cosas, en función de la capacidad de atención que cada una de tus tareas requiera. Y dejar entonces para esas horas donde no te sientes del todo más enfocado, para aquellas tareas que son un poco más rutinarias y que tu cuerpo y tu capacidad motriz ya sabe hacer, tu memoria motriz ya sabe hacer sola. Entonces, más o menos así podría enfocarse esta herramienta. Sí, así es como nosotros empezamos a trabajar. Y después vienen las herramientas, ¿no, querida Nilda? Que ya existen y que nosotras aquí les vas a explicar cómo las pueden usar. Yo voy a hablarles básicamente de una herramienta que para mí es mi razón de vida. Cuando yo comencé mi carrera profesional, les decía, muy joven, yo siempre tenía asistentes a la gerencia, desde muy jovencita como gerente. Y les decía siempre, usted aquí puede olvidársele lo que quiera en esta vida, pero no se le puede olvidar una cita mía ni un compromiso mío. Yo no puedo incumplir una fecha, una cita, un compromiso, porque usted no me lo recordó. Y ponía a mis asistentes a llevar agendas, porque obviamente en aquel momento no habían agendas electrónicas, las canas no mienten, entonces yo tenía que llevarlo todo en una agenda ahí a mano, esas agendas que tenían fechas y todo. Pero yo decía, pero, ajá, las escribo para que no se me olvide y luego se me olvida mirar la agenda. Entonces eran un caos para mí. Y yo tenía quien las llevara por mí. Luego me casé con una agenda ambulante y mi marido, que es un súper organizado, me llevaba su agenda y la mía. Entonces yo decía, me decían una cita, Hilda, pues el lunes a las 3 de la tarde, entonces yo volteaba, lunes a las 3, ¿no? Entonces yo decía, déjame mirar mi agenda. Alfredo, el lunes a las 3. Y el pobre salía corriendo a mirar la agenda, porque donde me dejara a mí, yo hacía 2 citas el mismo día, a la misma hora. Y después tenía que correr y ver cómo las cambiaba y ver qué hacía. Un buen día dije, yo no puedo seguir abusando de mi esposo de esta manera, yo tengo que organizarme. Y comencé a llevar mi agenda de trabajo. Y esto, lo pueden ver, es fácilmente mi agenda mes con mes. No es una cosa que hice un mes o que las pinté bonito para este curso, mes con mes. Y eso transformó mi efectividad, mi productividad, la elevó, pero al 200%. Es en lo que dedico muchas horas de mentoring. Yo les diría que el 70%, más o menos entre el 60 y el 70% de mis mentees quieren que yo les enseñe a usar esta herramienta de manera efectiva. Yo lo hago con Google Calendar, pero bueno, al final es un calendario, usted elige con el que se sienta más cómodo. Pero, ¿qué hago yo? Y esto se lleva su tiempo. Yo solamente les voy a dejar como la espinita ahí clavada para que usted diga, ¿sabe qué? A mí eso me interesa, cómo yo contacto a esta gente para que me ayude. Y es, primero, yo ya me conozco muy bien, sé cuáles son mis horas más productivas. Segundo, yo tengo que saber bien qué es todo lo que tengo que hacer. Y es esa famosa to-do list que a mí jamás me funcionó. Yo que trabajo con hotelería, les digo que pareciera que hubiera una materia en hotelería que dice, lleve su cuadernito a todas partes. Porque usted ve en todas las reuniones de los equipos de hotelería, ve a todos con una agenda en la mano, a todos. Y van allá y empiezan a escribir. Pero no solo pasa en hotelería, pasa en muchas empresas. Y usted los ve con la agenda a escribir todo lo que pasa allí y todo lo que tienen que hacer. Y luego pasa una página, y pasa la otra, y pasa la otra página, y pasa la otra, y aquello se quedó como 60 páginas atrás, y después tú le dices, ¿te acuerdas que yo lo tengo por aquí en alguna parte? Y entonces escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? A ver si en alguna de esas hojas sale, brinca lo que tengo que hacer. ¿Qué hice yo? Pues decidí que mi to-do list nada más me sirve para arrancar mi semana, para arrancar mi día. Tener allí en blanco y negro todo lo que tengo que hacer.
pero inmediatamente yo lo paso a mi calendario. Hay muchos tips que se pueden dar y eso tiene toda una metodología para que tu calendario trabaje por ti y para ti. Tu cerebro no es una agenda. Tu cerebro está para crear, no para recordar que tienes una cita. Déjale esa tarea al calendario. El calendario tú le puedes poner notificaciones de 10 minutos antes, de 15 minutos antes, alarmas, etc. Deja que tu teléfono trabaje para ti, ¿vale? Y comienza a poner todo ahí. Y si tú ves mi agenda, ahí en la agenda vas a encontrar incluso, ayer mismo les estaba dando una sesión de mentoring a alguien y le abrí mi calendario y casualmente en el mes que lo abrí decía poner a grabar la serie nueva de AXN que va a pasar tal día, tal hora. Una serie de televisión que me gusta y que yo tengo que ponerla a grabar, entonces ahorita no la puedo poner a grabar porque todavía no he empezado. Entonces yo, ¿cuándo empieza? El 7 de enero empieza. Entonces yo pongo 6 de enero, poner a grabar la serie de televisión de AXN. Claro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no se me olvida. Entonces allí van mis cosas personales, ahí van mis citas médicas, allí va todo porque Nilda tiene un solo lunes a la semana. Lunes a las 10 de la mañana hay uno solo en la semana. Entonces yo soy una sola. Yo debo poder colocar en mi agenda mis temas personales, familiares, sociales, además de los laborales, por supuesto. Y en el cuanto a los temas laborales, yo comienzo por colocar en mi agenda, primero, aquellas cosas recurrentes que en mi cargo yo debo hacer. Por ejemplo, si yo todos los lunes tengo una reunión de junta directiva, que ya sé que es todos los lunes a las 8 de la mañana, pues póngalo. Eso ya tiene una fecha y es un compromiso que no puedes evadir. Ponlo y ya ocupaste todos tus lunes. Pongo primero entonces todas estas fechas recurrentes, fechas establecidas, y luego comienzo a colocar lo que ya tiene una fecha, una deadline, una fecha de entrega, una fecha tope para yo entregarlo. Pero no lo coloco en mi agenda el día que tengo que entregarlo. Eso lo pongo como un recordatorio. Lo pongo el día que me voy a sentar a hacer. Y si esta tarea que yo voy a hacer depende de tareas que otras personas van a hacer, entonces también coloco en mi agenda el día que le voy a pedir a esas personas que me manden esa información con tiempo. Entonces yo me organizo y organizo a los demás. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir con esa fecha tope. Es así más o menos como yo empiezo a estructurar toda mi agenda. Noemí tiene una herramienta muy poderosa que ella usa y es poder publicar tu agenda para que otros sepan cuáles son los espacios vacíos que tienen y si quieren una cita contigo sepan cómo agendarla. ¿Cómo se llama, Noé? Calendly, el Calendly. Calendly. Está vinculado con mi calendar. La persona escoge una cita, le aparecen los horarios que tengo libres y ya automáticamente lo marca en mi calendar y genera la reunión también virtual, ¿no? Entonces tienes todo sincronizado en tu teléfono. Yo no la uso porque no me gusta que los demás me agenden, pero es un tema de personalidad. Exacto. Es que por eso no es importante, es más importante que la herramienta que elijas, lo más importante es que conozcas cómo funcionas, cómo trabajas, en qué momento eres más productivo, con quién vas a desarrollar tal o cual tarea. Si solamente depende de ti o de otras personas el proceso hasta llegar al producto final, digamos, de la tarea, todo esto tiene que ver, o sea, hay que ir de lo complejo a lo particular. Cuando tú ya tienes todo este panorama, la organización empieza por el panorama, por este panorama, esto complejo, para poder aterrizar y escoger la herramienta. No nos ayudaría llegar a un programa y darles un programa y decirles, ok, miren, herramienta número 1, puedes hacer aquí la pizarra y los post-its y no sé cuánto y eso, ya. Listo, con eso van a ser más productivos, van a solucionar su vida, gestión de tiempo. ¿Y el calendar sirve así? No. Nosotros más nos enfocamos en hacer todo este análisis para que las personas individualmente manejen de repente las mismas herramientas, pero de forma diferente, de forma personalizada. Porque, por ejemplo, yo puedo elegir si para cada cita necesito que me avise media hora o 1 hora o 2 horas antes. Es que depende de mi personalidad, depende de mí, no del otro.
no de la Sí, labor, depende de cómo funciono yo para para ser productiva en esa tarea. como tú decías, Noemí, no se trata solo de conocer cómo trabaja la herramienta, sino cómo trabajo yo, para ver cuál es la herramienta que a mí me es útil. Que además juega no solamente eh, con que sea útil para mí, sino con la que yo me sienta cómoda, porque también volvemos, tiene que ver con mi personalidad, con mi carácter, con mi manera de ser. Y hay herramientas que no me pegan con eso, ¿no? Por ejemplo, mi esposo sí ama los to-do lists, pero es porque él hace un to-do list diario y tú lo ves como va llevando el check-it ahí y él tiene ahí, porque él es muy estructurado en eso. Le funciona. A mí no, yo prefiero mi calendario. Entonces, herramientas van a haber muchas, vamos a estar hablándoles además de cómo se manejan los distractores, cómo aprendemos a decirle que no a las personas, cómo negociamos con las demás personas dentro de la organización para que no me interrumpan mi trabajo, pero que yo pueda cumplir con ellos, cómo negocio plazos de entrega, cómo negocio fechas de reuniones, cómo ¿Cómo me puedo organizo manejar. también? ¿Cómo me organizo también cuando tengo demasiado trabajo y demasiados, un cúmulo? Cuando, por ejemplo, si trabajo en una empresa industrial en la que entro en etapas de que hay producción, hay etapas en las que hay mucho más trabajo o entregas o importaciones o exportaciones o en lo que trabajaran, hay etapas, hay momentos del año o del mes en que hay días más cargados de trabajo y cómo enfrentar también las crisis y los momentos en los que hay demasiado cúmulo de trabajo. Absolutamente. ¿Y cómo aprendemos a decir que no? ¿Cómo aprendemos a delegar? ¿Cómo aprendemos a deshacernos de tareas que no nos corresponden de la mejor manera, de manera realmente apropiada? Para eso la inteligencia emocional juega un papel importante, porque muchas veces no decimos que no por miedo, por inseguridad, porque no me atrevo a decirle al otro, porque a todo el mundo quiero complacer. Entonces, si no conoces eso y terminas haciendo el trabajo de todo el mundo menos el tuyo. Dentro de Y los ahí, distractores estaremos trabajando, por supuesto, entonces el equilibrio emocional, el miedo, la inseguridad. Tenemos que trabajar las emociones. Y una de las emociones más importantes a trabajar es el estrés, algo con lo que tenemos que lidiar sí o sí todos los días. No existe la posibilidad alguna de que usted no se estrese. Entonces, yo no le digo a la gente no se estrese, no, pues es imposible, se va a estresar de cualquier manera. Yo ¿y le te digo, acuerdas, cruce. Nilda? Perdóname que te interrumpa, porque te acuerdas, ahí lo que hemos encontrado con Nilda es, y también me lo comentó Made en algún momento y me hizo reflexionar, que a nosotros lo que nos estresa más no es lo que hacemos, sino lo que estamos Lo que dejando de hacer. dejamos de hacer, lo que dejamos de hacer. O sea, a nosotros psíquica y emocionalmente nos afecta más y nos estresa más las cosas que estamos dejando de hacer. Por eso es que es tan importante conocernos, porque las cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos hacen felices, que estén relacionadas con nuestras aficiones, con nuestros gustos, con nuestra familia, con la gente que amamos, tiene que estar en la agenda. Porque nosotros, más que una agenda, tenemos que tener una historia del día, más que la agenda del día, una historia del día. Y esa historia del día tiene que incluir esas cosas que nos hacen bien, que nos dan tranquilidad, porque lo que nos pone intranquilos y estresados y ofuscados y hasta de mal humor es lo que estamos dejando de hacer, eso que nos hace bien. Absolutamente, porque además ella contribuye a la famosa mente errante, ¿no? A esa mente loca disparatada que empieza a torturarnos una y otra vez con un montón de ideas. Entonces, allí reconocer tu mente errante, aprender a escucharte para poder amar esa mente, no pelear con ella, sino más bien amarla y relacionarte con ella, negociar con ella, que es lo que yo, como yo describo, gestionarla para entonces tener los mejores resultados posibles. Y allí pues estaremos hablando también de mindfulness y de la meditación como herramientas poderosas para calmar esa mente loca. Dígame, yo que digo que tengo 6 mildas, no se imaginan cómo ahora me llevo con ellas. Ya piden permiso para hablar, ya levantan la mano, ya no. De vez en cuando alguna se vuelve loca y es caprichosa, pero ya con cariño la voy llevando. Y es aprender a lidiar con ellas también desde la meditación y el mindfulness, que para mí han sido herramientas poderosas.
Definitivamente, amiga. Vamos a cerrar aquí porque ya se nos viene la otra charla. Si desean información adicional, pueden encontrarte, Nilda, de esa información que les comentaste, tu canal de YouTube, ¿cómo te encuentran? Nilda Urdaneta en YouTube, Nilda Urdaneta en LinkedIn, Nilda Urdaneta Llanes en Facebook. Tienen que poner Llanes porque pareciera que Nilda Urdaneta, yo creí que era un nombre muy original, pero ya hay unos cuantos en Facebook y no lo consiguen tan fácil. Entonces pongan Nilda Urdaneta Llanes en Facebook. Pero en YouTube y en LinkedIn, que es donde tengo más actividad, Nilda Urdaneta, y allá con todo el amor del mundo. Pero también a través de mi teléfono, por WhatsApp, atiendo a todo el mundo. Es 57, que es el código de Colombia, 57-320-488-5104. 320-488-5104 y atiendo a todo el mundo por WhatsApp. Hasta algún enamorado me ha llegado, me ha tocado decirle que no, que soy casada, pero yo atiendo a todo el mundo por WhatsApp. Así que con todo el gusto. Gracias, Noemí, por esta invitación maravillosa. Me encanta siempre estar contigo, amiga. Sabes que lo disfruto mucho. Te quiero. Gracias, amigos. Un abrazo, gracias a todos por haber estado ahí. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la mesa de voluntarios. Ay, voy con los chicos. Bye. Si conocen a alguien que quiere ser voluntario, estudiante, amigo, sobrino, hijo, o ustedes mismos del Triángulo Naranja, acompáñenos en esta mesa con estos chicos maravillosos. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Nos hemos olvidado de... Ya, ahora les digo en la otra mesa. Ya, ok, bye. Chao, chao, un abrazo. Gracias, José, por tu comentario. Gracias a todos, se les quiere mucho. Un abrazo. Chao, José, bye. Bye, Marta, bye, bye.